Entonces, buenas noches para todas y para todos. Hoy tenemos nuestro segundo ciclo confinado. Hoy nuestra invitada súper especial es la profesora Lina Chaparro, gran amiga, excelente profesora. Entonces, para quienes no estuvieron o nos pudieron acompañar hace 8 días, les recordamos que este es un espacio de algunas profesoras y algunos profesores del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Javeriana, quienes ante un momento no sé si de desespero o de necesidad de encontrarnos porque nos extrañamos mucho, decidimos crear este espacio al cual ustedes pues ya han venido algunos hoy, hace 8 días y hoy pues están de nuevo aquí. Y decía que para quienes son, quienes acaban de llegar, pues la idea es que todos los jueves a las 7 de la noche nos reunamos para que dialoguemos, hablemos sobre una película, discutamos cómo nos estamos pensando, qué está pasando en nuestro contexto, en nuestra realidad, y por supuesto el vino siempre será opcional, pero sugerido, ¿no? Como dice el póster de la invitación. Entonces va, sin más preámbulos, hoy estamos Cristina Hernández, otra profe del departamento, y yo, Michael Monclú, conduciendo y presentando Parásitos de 2019, una película ganadora de premio Oscar, primera película ganadora extranjera, pues, de premio a mejor película, ¿no? Ahora se llama internacional, ya no se llama categoría extranjera. Y bueno, entonces ya entremos en materia con Linis y bueno, pues, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte y escucharte. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos como en un jueves además, entonces delicioso poder estar aquí como de fiesta. Bueno, entonces, para entrar ya más en materia, digamos, Lina tiene unas preocupaciones sobre la justicia, sobre las injusticias estructurales, y queremos un poco preguntar por esto, como qué es lo que ves en la película, en nuestra realidad también, en nuestro contexto además colombiano, ¿no? Que es global, pero estamos en un contexto particular, frente a lo que estamos dispuestos en este momento a pensar como sociedad, a tolerar incluso como sociedad, si me permiten el uso de esa palabra, frente a las injusticias y un poco en la relación ambigua y además injusta frente al privilegio, ¿no? Que algunas o algunos podemos tener, mientras que en otro lado claramente esto no está ocurriendo allí, y creo que la película, pues creería yo, pues va un poco en esa línea, ¿no? Sí, yo creo, bueno, espero que compartan conmigo si pudieron verse la película, pues que es una película que es por momentos inquietante, ¿no? Lo fantástico de la película es que en esta comedia trágica, en este humor negro, nos enfrenta como al sentimiento de estar todo el tiempo en empatía, todo el tiempo, digamos, al borde de la risa y luego siendo sorprendidos como por algo que uno podría decir como ingenio en algunos momentos, pero también como en esa situación en la que se ubican los que son la protagonista, la familia protagonista, lo que diría yo sobre la injusticia, como para que empecemos a hablar sobre el tema, y mis propias reflexiones sobre la tolerancia en la cuestión de la justicia, digamos que vienen muy de la mano de las reflexiones de la justicia social, más desde el enfoque de la razón, ¿no? ¿Qué es lo que significa que nosotros como sociedad estemos abocados hacia nuestro lugar como seres racionales y a la construcción de una sociedad justa? Estamos como, entramos desde la mano de esa familia, una familia que está ubicada en unas condiciones absolutas de inequidad, de desigualdad, que se aprovecha de las cosas que puede obtener, digamos, de manera gratuita y luego se enfrenta a través de un fraude a el otro extremo en la desigualdad, que son aquellos que son los beneficiados y los que tienen todo el acceso a los recursos. Y esta segunda familia, la segunda familia que tiene todos los beneficios sociales y que acumula la riqueza y de ella, digamos, se alimenta. Un poco, además, ya poniéndolo en términos del COVID, creo que la película, como la pandemia, nos enfrenta directamente a nuestras inequidades que han venido siendo de larga duración o que, en palabras de lo que Michael nos decía, son las desigualdades estructurales, ¿no? Digamos, la desigualdad
no es ajena a nosotros y como sociedad estamos ubicados en unos lugares muy determinados de un plano social respecto de lo que es la condición del acceso a los recursos. Y casi que naturalmente nos ubicamos en esos lugares y nos enfrentamos o nos leemos socialmente desde el lugar en el que estamos asignados y ubicamos a los otros en el lugar que está asignado socialmente y entonces es como que hay una serie de personas, una población que tiene que estar ubicada abajo y que nosotros toleramos y entendemos que tiene que seguir allí. Y cuando digo toleramos es que, claro, nos parece, digamos, injusto, por ejemplo, que salgan los médicos y se tengan que enfrentar al riesgo de contagio, pero decimos, pero los médicos están en su deber profesional de salvarnos la vida y proteger la salud de todos. Y eso para llevarlo cada vez más, digamos, hacia lo que sería hacia abajo, entendemos que hay una serie de lugares todavía más tolerables como sociedad en función a el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, tenemos el primer renglón, la primera línea que se enfrenta a la pandemia son lo que llamaríamos los pobres, los que están en el último escalón. Son los que sostienen la sociedad con la producción de alimentos, con el reparto de alimentos, con el sostenimiento del comercio básico y hemos, digamos, despreciado la posibilidad de enfrentarnos hacia esa conciencia moral que significaría lo incómodo de pensar qué haríamos para proteger la vida de ellos. Si tenemos que escoger entre los dos extremos de elegir quién vive y quién muere o quién se contagia y quién no se contagia, ya nosotros naturalmente asignamos que la primera línea de contagio, la primera línea que sostiene la sociedad, tiene que sacrificarse. Y volviendo, digamos, sobre debates incluso que tuvimos en la última conversa con Santi, es como que además les asignamos el lugar de los héroes. Ellos están allí puestos por todos nosotros como quienes se están sacrificando por todos y simplemente lo que hacemos es que reproducimos todas esas condiciones desiguales a pesar de los costos que pueda tener sobre estas personas, sobre una ficción, una conciencia ahí que construimos respecto de esa desigualdad y esa injusticia que es que nos están salvando a todos. Nadie les ha preguntado si ellos nos quieren salvar. Ellos en última realmente se están salvando, ¿no? Que creo que en la película es inquietante, es porque los dos extremos están planteados en términos también de quién come y quién sobrevive. Ellos deberían seguir soportando vivir en el sótano, deberían seguir soportando que sus cenas familiares fueran con papas fritas y gaseosa, o ellos deberían tener la posibilidad de acceder a mejores condiciones en la sociedad, incluso si eso fuera, pues, bajo esta condición de aprovecharse de los que están mejor, que son la familia rica. Esa cuestión eh, está sobre la moral, ¿no? En términos más kantianos, si se quiere. Y es que racionalmente nosotros tomamos la decisión de asignarles el lugar de los que están en las condiciones de injusticia y de sostener esas condiciones porque definimos que hay un bien común superior y es que todos tengamos salud y la mayoría de la población sobreviva. Y ahí si quieres como que dejo para que ustedes si quieren me hagan más preguntas. Listo. Y antes de que hable Chris, digamos, recordar un poco para quienes no, o recordar, no, para quienes no han visto la película y para quienes la vieron recordar, pues un poco el argumento, ¿no? Y es como, son dos familias en dos polos opuestos en una discusión sobre clase social, digamos, de presente que se da allí sin mayor filtro, ¿no? Y cómo desde el uso que hace este director, que además es este director que viene a hacer unas películas de terror buenísimas, ¿no? Entonces con el manejo que hace luego de no solo de la cámara, sino de los planos y cómo de repente una película que es por momentos un drama se convierte en una tragicomedia y luego una película horrorífica como de Quentin Tarantino brutal, ¿no? Entonces como esas diferencias de esa película trazada por supuesto con la línea fundamental que es la clase social y en un país ¿no? Que no es el gran Estados Unidos, sino Corea del Sur, ¿no? Como un Corea además que está muy presente hoy en la pandemia, ¿no? Como uno de los posibles modelos a seguir. Entonces, ese era como un recorderis del argumento, súper simplificado, por supuesto, y pues dale, Cris, ahí con tu intervención, tus dudas, preguntas.
Eh, bueno, no, pues un saludo como a todos los que nos acompañan. Qué felicidad poder estar discutiendo esta película con Lina y con Michael. Yo quería como hablar sobre el título que le diste a esta sesión, que es la del síndrome del impostor, ¿no? Y el síndrome del impostor con pues con un título bastante diciente, que es esto de parásito. Entonces, digamos, bajo unos términos, bajo como una lectura superficial, uno podría pensar que los parásitos son los impostores, ¿no? Y creo que lo que estás proponiendo con tu lectura es como, no sé si es moral o no, pero básicamente con la nueva lectura que nos propondrías, no sé si existiría como un cuestionamiento a que este síndrome no necesariamente se da en lo que nosotros en la película identificaríamos como la familia parásita, ¿no? Sino que pareciera que precisamente se trata de un síndrome. Entonces no sé si pudieras como, no sé, darnos las claves de la lectura alrededor de estas primeras pinceladas que ya pegaste, sobre la moral, los parásitos, los pobres como parásitos, los impostores son los parásitos pobres, ¿no? Y como que esta lectura casi que siempre generalizada que tenemos en nuestras casas también, alrededor de estos parásitos que siempre son también amenazantes y que obviamente esto termina en tragedias y en sangre. Y bueno, entonces quería como un poco que nos introdujeras ya en esta lectura que propones del síndrome alrededor del impostor en los parásitos. Bueno, la propuesta la hice además como en un esfuerzo por ser así como interdisciplinaria y entonces que esto no se volviera una conversación o una exposición de filosofía moral o una pretensión de clase de mi parte, sino como que nos pensemos temas que podamos hablar todos y concurrir todos. Claro, cuando uno se piensa el título de la película, viene como el cuestionamiento al espectador sobre quién es el parásito ahí. Es la familia pobre que se aprovecha de la familia rica, es la familia rica que necesita a la familia pobre para todo su funcionamiento, o es, digamos, la estructura social que hace que de manera casi que natural nosotros estemos abocados hacia unas condiciones de, digamos, de aprovechamiento del otro. Claro, aquí voy a revelar muchas posturas pues personales y entonces cuando vengan los momentos de las preguntas de ustedes, allí digamos se ampliará el panorama. Pero lo que yo considero es que si nos, bueno, el síndrome del impostor es una teoría en psicología, ¿no? Y propone que quien sufre ese síntoma o ese síndrome más bien considera que todos sus logros y todos sus frutos y todo lo que ha conseguido es producto de la suerte o producto de la casualidad. Y sobre eso creo que hay varios elementos como para masticarle en la película, ¿no? Quienes han trabajado el síndrome del impostor, además han dicho que quienes suelen sufrir en mayor proporción ese síndrome son las mujeres. Las mujeres en la vida profesional tienden a considerar que ellas no son merecedoras de los puestos que logran, sobre todo cuando logran posiciones altas de poder, tienden a cuestionar todo el tiempo su llegada y su permanencia, y eso se refuerza en una estructura que, por supuesto, pues desde mi lectura es una estructura patriarcal en la cual todo el tiempo le están cuestionando cuáles son sus méritos y está uno como en una carrera por demostrar que en efecto uno tiene las calidades para estar en los lugares que ocupa. En la película, por ejemplo, hay un elemento súper fuerte respecto de la casualidad, que es este monumento o piedra que les regalan en el principio de la película. Llega el amigo a través del cual se introduce la familia pobre en la familia rica porque él le propone a su amigo que le dé las clases de inglés a la niña que le gusta y entonces le dice, y te traje esta piedra, entre otras porque le sobraba en la casa, pero le dice, esto es un amuleto de buena fortuna, esto trae la buena fortuna. Y entonces el padre en la familia pobre dice, pues se nos va a venir una gran fortuna, gracias por esto. Sí, pero hay un elemento, digamos, de suerte o de casualidad. Eso
está además al mismo, en una tensión inmediata sobre que quien se siente impostor tiene un miedo básico, fundamental, existencial, y es la amenaza de ser descubierto. ¿Cuándo se van a dar cuenta que yo soy un impostor? ¿No? Viven en una situación de amenaza. Y la amenaza es una desposesión como del escenario vital en sí mismo, porque le quitan a la posibilidad a quien está sufriendo la condición de impostor, de él mismo sentirse el autor de su vida, el dueño de su vida, el amo de sus decisiones. Yo creo que ahí hay una apuesta, digamos, a una crítica hacia el sistema neoliberal o hacia la ideología neoliberal y la construcción de la noción de éxito y la forma en la que los sujetos que estamos en esta sociedad, ¿no? Nosotros todos aquí viviendo el tema de la pandemia, lo que estamos es al final, digamos, cuestionando una cuestión sobre la competencia y sobre nuestras propias competencias. Y entonces creo que es magistral la manera en la que el chico que se gana el trabajo, el hijo en la familia pobre, entendió muy bien el mecanismo y él lo que hace es que es un amo y señor, es inmejorable en la función de saber venderse. Identifica las necesidades de los otros, identifica cómo les gustan a los otros y genera el performance de cómo es que va a suplir esa necesidad. Y ellos desarrollaron una serie de mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cambian el aspecto, se cambian su ropa, su corte de pelo, cuando los empiezan a descubrir respecto de su olor, el olor a pobre, el olor a rábano viejo, entonces ellos dicen, pues hay que hacer varios lavados de ropa, porque nos están pillando por pobres. Pero además, y está, digamos, tal vez la que sería la más cínica de todos, que es la hermana, ¿no? La mujer en la familia pobre, que ella es, digamos, quien se encarga de identificar las necesidades casi que psicológicas de los otros. Y entonces ella dice, hasta, pues yo, ¿qué hice? Nada, me metí a Google y vi que era lo que era la tal terapia de arte, leí 3 cosas y el resto me lo inventé. Y como quien dice, uno habla colombiano, pues los tramé, ¿no? Y nuestras sociedades sí que son así. Entonces yo identifico qué es lo que necesita el mercado y me pongo como un sujeto en el mercado. Y entonces eso de que me pongo como sujeto en el mercado, para mí es simplemente que uno se desposee y se vuelve ya no sujeto sino objeto, para ser intercambiado, para ser parte del mercado, para ser comprado y ser vendido. Y a ellos la fortuna y la inteligencia que tienen es que todos logran venderse, a todos los compran. Eh, Creo que esa tensión, digamos, en términos de la pandemia, ¿no? Cuando es el mercado quien dice quiénes somos, cómo debemos ser y cómo debemos mantenernos, es la amenaza que nos está pulsando ahorita en términos del COVID, ¿no? Yo vi, por ejemplo, mucho en redes sociales esto de ahora que nos estamos replanteando, está un discurso ahí como todo extraño sobre que todos tenemos que reinventarnos. Entonces se hacían la pregunta de, ¿y usted volvería a estudiar la misma profesión? ¿O para qué sirve su profesión? Ahorita piense si su profesión de verdad sirve. Como si uno tuviera que estudiar profesiones que sirvieran. O sea, y sobre eso, entonces digo, pucha, ¿no? Pues yo como abogada casi que no serviría para nada porque yo no estoy ni en la primera ni en la segunda línea. O sea, la sociedad parece que serviría perfectamente sin mí. Yo no surto comida, no la produzco, no salvo vidas tampoco. En esa pregunta yo estaría, digamos, absolutamente dispuesta a ser sacrificada. Pero eso además creo que también nos lleva, digamos, en otros niveles más allá de lo profesional, que fue también este primer momento de la pandemia cuando Trump sale y dice sin ningún recato que pues los viejos tienen que morir, que si hay que sacrificar a alguien en la sociedad deberían ser los viejos y pues que si ellos son los que se enferman, que entonces sigamos la vida económica normal. Y ya en este segundo momento, casi tercer momento de la pandemia, es esta pregunta de una frase que en lo personal pues es muy chocante, ¿no? Esto de, es que los pobres están acostumbrados a aguantar hambre, o si los pobres se contagian, pues habrá que soportar que algunos pobres mueran. Entonces es como que, claro, en el último lugar de la producción, si esto le hiciéramos una lectura marxista, ¿no? Los pobres como estructura
son fácilmente sustituibles, precisamente porque son productos que están en una mayor proporción en el mercado, no son, digamos, suntuarios. Entonces, desde ahí me parece, digamos, sugerente considerar lo que es el síndrome del impostor, porque creo que la película, más allá de construir un impostor que sea único para cualquier espectador y que el espectador descubra el impostor que se pensó el director, la pregunta que nos deja es si todos somos impostores, si todos de alguna manera estamos precisamente considerando que no tenemos competencias o que somos un fraude y entonces estamos metidos en la carrera del éxito y que ahora eso de reinventarse fuera que nos acaban de asignar un nuevo lugar del éxito y ese éxito estuviera construido en función de garantizar la supervivencia de la sociedad como la conciencia moral que estamos construyendo o redefiniendo. Hay muchos filósofos que se están pensando si este es un buen momento, por ejemplo, en términos de redefinir una conciencia moral de ayuda colectiva en el reconocimiento de nuestra interdependencia, ¿no? Es que por fin nos damos cuenta que todos dependemos de todos. Y creo que lo que muestran las redes sociales con esas preguntas que les cuento es que la reflexión que está haciendo la sociedad es que nosotros no dependemos todos de todos, o sea, dependemos de algunos y esos algunos son sustituibles también, de manera que nuestro cuestionamiento casi que existencial es, y entonces yo podría simplemente no seguir en esta sociedad y por eso la pandemia nos está como enloqueciendo. Yo creo que nos está cuestionando ese lugar. Linis, yo quiero como tomar uno de esos puntos, sobre todo el del impostor y un poco pensándolo estos días pues con algunas de tus preguntas sobre la injusticia, sobre el lugar, y es como con ese impostor o ese síndrome que yo lo entendía como desde adentro, entonces como siento que voy a ser descubierto en mi fracaso y que a donde he llegado lo hice por puro privilegio y chepazo de la vida, y me encanta como tu otra postura, otra, digamos, definición, y es como estos también están, digamos, se están disfrazando, están tratando de asumir un lugar que pareciera que no es el de ellos, ¿no? Y yo lo pienso un poco con un concepto muy, yo no sé si colombiano, pues, pero muy de acá, que es el del arribismo, ¿no? Entonces es como usted tiene un lugar y ahí se tiene que quedar, y si usted por alguna suerte de la vida se vuelve millonario, no me importa porque no es de mi clase, ¿sí? Entonces usted se va a ver diferente, no va a hablar como debería hablar, sus formas de comportarse, por más millonario que sea, no están a mi nivel. Y creo que, o pienso pues que un poco es, en la película, esto está aquí en discusión, ¿no? Y es como ese disfraz, es adoptar esa otra forma de hablar, incluso vista desde los otros parásitos que llaman, que son los Parker, ¿no? Uno podría decir estos también parásitos, como tú lo decías, adoptan el nombre americanizado, ¿no? Entonces dime, pero de aquí para adelante todo es en inglés, ¿no? O de aquí para adelante, de puertas de la casa para adentro, yo me llamo, sí, me llamo Pepito Pérez y de aquí para adentro me llamo Peter Parker, pues, o sea, digamos, acá hay otra definición desde ese arribismo que yo veo en los de arriba, si lo quieren poner en términos de élite, y los que están abajo también. Entonces ellos ocupan un lugar que no debería ser el de ellos y eso incomoda, pero además yo no, recordaba pues un poco uno de los arribistas del siglo XIX, que es el de Stendhal, el de rojo y negro, ¿no? Este Julián Sorel, que es un tipo que quiere todo el tiempo llegar a este lugar como de la élite o la nobleza, pero en Parásitos es muy chévere, pues porque no es un tipo, sino una familia. Entonces es un temor porque cualquiera, o sea, cuando empiezan a sumarse la mamá, el papá, la hermana, bueno, el que sea uno, es como en cualquier momento llaman al vecino y lo suman. Entonces es como el temor colectivo de que todos estos tipos, cualquiera puede entrar a esta casa de estos ricos, y que además es como los presentan, no sé tú qué opinas ahí, es ingenuos, medio tontarrones también, como esta señora y este señor le creen a cualquiera lo que sea que le digan, como una forma de representar también esa postura desde esa élite o desde esas personas de clase alta, si lo queremos llamar así, como también medio, como les han dado todo tan masticado, no son capaces de diferenciar nada, pues ni los grises del mundo. Entonces ahí, digamos, quería como entrar en eso, en esa pregunta y también en esa posición desde el privilegio, ¿no? Como en un país tan desigual como el nuestro, el solo hecho de tener internet y pagar el agua todos los meses ya es un privilegio, ¿no?
Entonces es como, no, yo soy la élite también. Pues no, no, pero es tan desigual que es que casi que sí. Entonces es un poco cómo lo ves esa discusión de ese arribismo, de ese privilegio, de ese lugar del impostor, como siguiendo esa línea. Pues bueno, ahí me acabas de botar como 5 elementos, ¿no? O sea, lo de que es una pregunta, no, es como 5 preguntas, Michael. Salud. Em, la primera cosa que tendría que decir es que eh, la imitación, ¿no? Porque ellos creo que al primer lugar que llegan en este pensamiento estratégico, y por eso, digamos, lo ubico como en esto de la razón, ¿no? De actuar de manera racional. Actuar de manera racional es la búsqueda del beneficio. Y entonces en esta acción racional, ellos abocan a la imitación. Y la imitación, por definición, es una huida a la identidad, ¿no? Es un desdén o una negación de la identidad. Creo que ellos saben muy bien quiénes son. Eh, no creería que estamos aquí frente a un arribismo, ¿no? Los pobres, acá la familia pobre, sabe perfectamente que ellos son pobres, saben muy bien que están en unas condiciones de desigualdad, saben perfectamente de qué manera y en qué grietas podría colarse esa identidad, y su trabajo mayor es ocultar esas grietas. Y entonces ahí es cuando hablaba o hacía referencia a esta desposesión, ¿no? Eh, si nuestro lugar en el mundo en este momento está definido por el reconocimiento al esfuerzo, ¿no? Al éxito como la consecuencia necesaria del esfuerzo, eh, ellos, digamos, son fascinantes de ver, es porque rompen esa lectura y dicen, hay otras maneras de esfuerzo. Si yo me estoy esforzando es, digamos, por imitar aquella necesidad que ellos están intentando ubicar. Eh, por ejemplo, hay una frase que es también pues así muy cómica, pero pues que dice todo esto, es cuando ellos están haciendo todo el artificio para entrar por primera vez, y entonces la hermana le hace al hermano un diploma falso de la universidad para ser profesor, y él se pone a mirar ese diploma que acaba de salir y les dice, oigan, hay una carrera de falsificación de documentos porque mi hija sería la mejor en esa clase y mi hija sería la mejor en esa carrera. Entonces, ellos tienen perfecta conciencia de lo que están haciendo y saben que están haciendo un acto de imitación. Entonces, lo que están cuestionando es que el reconocimiento allí, el éxito allí, no viene por la vía del esfuerzo, viene exactamente por una vía contraria, que es montarse sobre las necesidades de los ricos. Pero hay además, digamos, y pensando en la cuestión del arribismo, creo que también hay una invitación, y a mí me genera una invitación a pensar sobre este estigma que tenemos, este estigma que está construido sobre los pobres socialmente. Hay un estigma con ser pobre. A nadie le gusta ni ser pobre ni decir que es pobre, y menos verse como pobre. En lo posible, la construcción de una imagen para no ser pobre es deseable. Por ejemplo, para no oler a rábano viejo. Mm, y eso significa, digamos, que el problema que hay acá es que frente a ese imaginario de que todos somos iguales, la igualdad formal liberal, viene la apabullante realidad neoliberal que dice nosotros no somos todos iguales ni seremos. Y tenemos una claridad respecto a quiénes son los hambrientos, quiénes son los que tienen necesidades, cómo les podemos dar ayudas. Y entonces aquí en la película también todo el tiempo hay un señalamiento de los ricos a los pobres diciéndoles, recuerden que les estamos ayudando, recuerden que ingresaron acá por recomendación, como un refuerzo también de sus mecanismos de élite. Eh, y entonces construyen de una forma pues bastante elitista, pero también uno diría casi que mafiosa, pues la fidelidad y la lealtad que construyen con el pobre, la relación de interdependencia, no es una relación entre iguales, es una relación de deuda. La lealtad está construida sobre la deuda del favor. Recuerde que usted me debe un favor. Recuerde que usted entró a esta casa porque lo recomendó el profesor anterior. Eh, recuerde que usted sigue
manteniendo este trabajo porque usted no se pasa de la raya, ¿no? Y así todo el tiempo refuerza lo que es el privilegio de élite. Eh, digamos, como en esa construcción de la lealtad. El ejercicio racional de nuestra libertad, la promesa que nos hacen es que el éxito lo conseguiríamos si nos esforzáramos. Lo que ellos están ahí criticando, la crítica mordaz es, no hay manera en que nosotros lleguemos a ser iguales, porque nosotros nunca vamos a tener los mismos resultados, aun cuando hagamos el mismo esfuerzo. Los resultados están condicionados según donde nos ubiquemos. Tanto así que la señora que ellos definen como simplona no hace ningún esfuerzo, su esfuerzo máximo es conseguir buenos sirvientes y está ubicada en el máximo lugar del privilegio. Ahora, sobre nosotros y la pandemia y ese lugar de privilegio, pues también creo que es esto de lo que también otros han mencionado como la romantización del aislamiento, ¿no? Todo esto somos privilegiados porque podemos estar en casa, es un momento en el que todos deberíamos escribir un libro o leer un libro, hacer yoga, reducir unos kilos, mejorar en nuestras relaciones familiares. Lo que está desconociendo es que hay gente que está en la casa y está siendo víctima de violencia intrafamiliar, hay gente que no tiene casa, no tiene acceso a los recursos básicos, hay personas que no van a tener de ninguna manera acceso al sistema de salud para la atención, ¿sí? Y eso, ese lugar desde el cual vivimos como sociedad, hace que la forma en la que vivimos la pandemia sea diferente para cada uno. O sea, cada quien cuenta la fiesta como le fue en el baile. Y el que está abajo le va a ir muy mal en este baile. Una cama UCI va a ser el privilegio. Y ahí es cuando hay como una falsa cuestión, digamos, kantiana o de justicia social, casi que sería como el velo de la ignorancia de Rawls, porque ahorita no importa dónde estés, tú igual vas a necesitar la misma cama UCI. Pero ni siquiera allí estamos en el velo de la ignorancia, ni siquiera allí estamos en un punto de partida igual, porque ciertamente, por ejemplo, la población que está más alejada del centro administrativo, necesitando igual la cama UCI, no va a tener manera de acceder a la cama UCI como privilegio. De manera que no hay forma tampoco de considerar que el privilegio se rompe por una condición igualitaria de riesgo sobre la pandemia. Yo quiero como ponerle un poco de picante a la cosa, a la discusión y sobre todo ya empezarle a abrir como la palabra a los participantes. Nos gustaría ya que quienes están puedan participar y es alrededor de una, digamos, bueno, Lina nos ha como lanzado muchas frases muy potentes. Me quiero agarrar de dos. La primera es el lugar de nadie quiere oler a pobre. Y es como, y la segunda es la importancia, digamos, de la imitación, casi que como herramienta de supervivencia, que ya entendí absolutamente como tu apuesta alrededor de lo del síndrome del impostor. Y me gustaría como abrir la discusión para todos y todas alrededor, digamos, de estos como de estas deseos, como de no le da pobre, como en términos negativos. Aunque no sé, yo también pensaba como que existe obviamente momentos en los que, por ejemplo, a mí la vendedora de rosas me dio muchas herramientas para sobrevivir en la calle. Entonces que uno tiene que empezar como también a mimetizar unos lenguajes y unos olores como también de supervivencia, pero por otro lado también unos lenguajes, veo como una risa, pero también unos lenguajes como y unas formas que también vemos y que también mimetizamos como a partir de lo que es el deber ser, ¿no? Entonces, la forma como tomamos el vino, cómo servimos el ponqué cuando el otro personaje nos va a venir a degollar y bueno, esto en Parasite que es como el lugar de la mímesis súper fuerte, como en la contraposición, ¿no? Como podríamos imitar perfectamente después de ver La vendedora de rosas, como un tipo de calle específica para sobrevivir en la calle,
pero también podríamos imitar perfectamente un tipo de élite, incluso con acentos en determinados lenguajes, para sobrevivir como en determinados lugares del mundo. Entonces yo creo que a mí me gustaría como abrir la palabra y creo que me encanta la postura de Lina porque revierte un poco la moral alrededor de estos usos miméticos que hacemos sobre la supervivencia. Me gustaría primero que Lina reaccionara como a esta apuesta que estoy haciendo de entre la vendedora de rosas y como Blue Jasmine o no sé, como entre como estas, no sé, match point, como entre estas dos visiones de mímesis para supervivencia en la calle como pobre, en nuestra vida cotidiana como ricos, que esto me trae como este artículo de Guardiola de como por qué odiamos a los pobres. Pero y también me gustaría que Lina, digamos, ya para abrirle la palabra a todos, como de los lugares en los que nos sentimos cómodos en determinados momentos, con nuestros olores y como con nuestras actitudes, Lina, Lina le abriera la palabra a la gente alrededor pues, de su reflexión, como con esta apuesta que estoy intentando hacer. Pero ya, eso es todo. No, está muy bueno, pero yo no doy la palabra sino ustedes, Eh, porque ustedes son los listo. conductores, ¿cómo así? Yo Vale, a entonces ustedes va les respondo. en orden de levantar la mano o pedir la palabra, Carolina Bejarano. Caro, dale. Listo, no, yo me uno al modo incendiario de Cristina, lo que pasa es que es muy difícil seguirle el ritmo, pero quería meter la cucharada en la discusión para decir que a mí me parece que de la película las dos cosas más fascinantes, más allá como de la historia, pues como tan tremenda desigualdad que hay, lo que más me gusta son estos dos elementos totalmente irracionales de la película. Uno es el de la piedra, que Linis lo mencionó, como la piedra de la fortuna y la buena suerte. Y el otro elemento es el del olor. Entonces, como que a mí, cuando yo vi esta película hace unos meses antes de estar encerrada y cuando la vida parecía normal, me pareció que ese era como el gran aporte y lo que hacía que esta película se mereciera el Oscar, y es mostrar que esta desigualdad va mucho más allá de lo racional, como decía Linis, y más bien tiene que ver es con unos sentimientos y como con una estética de la riqueza y la pobreza que supera cualquier análisis racional sobre lo que sucede allí. Entonces quería como simplemente meter la cucharada en la discusión. Me parece que esos son los dos elementos así como que estallan la película: el olor a rábano, los comentarios sobre el olor de pobre y cargar esa piedra en medio de la inundación. O sea, esos dos elementos me parece que son como los más fantásticos de la película. Solo no era una pregunta, sino más bien como una cucharada de picante, como dice Cristina. Listo, muchas gracias, Caro. Le damos la palabra a Germán Vallejo, bienvenido. Claro que sí puede hacer una metida de cucharada de opinión. Simplemente queremos que pues, los que quieran participar ojalá alcancen todas y todos. Entonces, pues, si somos más puntuales, pues mejor para que todo el mundo hable, ¿no? Entonces, salud y hágale, Germán. Ok, gracias. Pues, hombre, yo no sé si esto era un foro abierto. Yo le pregunté a Lina y a Juan Felipe que si podía participar. Me dijeron que sí. Muchas gracias por aceptarme. No, yo no me demoro porque en realidad mi opinión es casi que aupada en todo lo que dijo la profesora Chaparro de manera magistral. Y yo me vi la película, claro que me la vi, todas nos la vimos. Y esa mezcla de géneros que arranca como una comedia y termina como un drama, como una tragedia, eso me parece, digamos, que marca, es como el diapasón que marca la película y es como la vida misma, y más cuando pasan cagadas, porque acá al final pasan cagadas. Y las cagadas, uno cuando lo está haciendo, quien las esté haciendo, aparecen como una comedia, pero después las consecuencias se nos vuelven un drama. Pero más allá del género y de clasificar la película en un género, yo lo que creo, y pues es lo que creemos todos acá, eh, es que es una crítica, tiene un contenido político y social impersonante, es una crítica, para mí, es una alegoría a lo que pasa con el capitalismo y con el neoliberalismo salvaje,
en el que creo que todos somos impostores. El capitalismo salvaje y el neoliberalismo, ¿qué hace? Genera ¡Salud! unos modelos que todos queremos ocupar. Y todo el tiempo hace eso. Entonces, uno ve, yo no sé si ustedes sepan un programa que es una ceba que se llama Las Kardashian. Entonces, las Kardashian son un modelo y la gente quiere ser como las Kardashian. Pero las Kardashian son las impostoras, porque ya no son las ricas reales, son las nuevas ricas. Y el capitalismo salvaje genera unos modelos artificiales que todos queremos ocupar al precio que sea. Y eso es lo que pasa acá. Ojo, y acá no hay, y tampoco acá no hay como una angelización de los pobres. En el capitalismo, con tal de ocupar el lugar de otros, de ser impostores, eso es todos contra todos. Los pobres, la familia pobre, también son los hijueputas con los que vivían ahí, con la pobre señora y con el chofer y con todo el mundo. Y, y creo que eso es lo que genera el capitalismo salvaje y el neoliberalismo y esta cosa globalizante a toda costa. Y es que al final todo el mundo termina echándose puñal con todo el mundo para ocupar unos lugares que cree que son mejores. Se vive para afuera, para lograr unos roles, unos juegos de roles que vienen marcados por el prestigio, por el dinero, pero no para vivir para sí mismo. No me parece casual que esta película haya salido al mismo tiempo que el Joker. Al fin y al cabo es la película de los excluidos. No me parece que haya salido esta película en la misma época en que América Latina estaba llena de marchas y de cacerolazos. No me parece casual que esta película haya sido producida en Corea del Sur, que es denominada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial como el gran milagro asiático. ¿Y el gran milagro asiático qué es? Pues eso, una ovita del capitalismo y el crecimiento económico sin importar el desarrollo ni la igualdad. Entonces, al final, lo que creo que es una pequeña historia que condensa cómo el capitalismo es un lobo para el hombre. El lobo para el hombre no es el estado de naturaleza, es un capitalismo salvaje en el que a mí no me importa joder a mis iguales y a los de arriba con tal de ocupar, repito, unos juegos de roles, de impostar, lo que no necesariamente sé si sea bueno o malo. Y pues para hacerle el link con el coronavirus, porque así se llamaba el foro, pues lo que quiero decir es que sí, todos somos impostores en el capitalismo, hasta el COVID-19. El virus es un impostor que le hace creer a la célula que es bueno y se hace pasar por bueno para que la célula lo reproduzca. Y en estas épocas de COVID, eh, lo que queda claro es que estábamos impostando de que todo va muy bien y que esto es un país en vías de desarrollo y que el mundo va bien, porque esto es una prueba ácida de que las cosas no están bien y que esto no es un orden justo. Y todos somos impostores en el capitalismo y tenemos que despojarnos de eso. ¡Ah, qué belleza! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud, Mancho! Salud. Salud, salud. No, muchas gracias, Germán. Me encanta esto de las Kardashian impostoras. Creo que es como una nueva lectura que tal vez si le vendemos ahí Entertainment pueda generar unas ganancias para este programa. Jorge Mantilla tenía como algunos comentarios. Hola, Jorge, ¿me escuchan? dale. Sí, Sí. Afirmativo. Aló. sí. Bueno, hola. Voy a poner la cámara porque, pues, como por respeto, no, gracias a todos, estoy aprendiendo un montón. Me gusta saludar a Lina y gracias a María Paulina por la invitación. No, todo lo que han dicho como no lo había tenido en cuenta, no lo había pensado antes. Yo solo quería como dar un poco mi impresión. También me encantó la película, pero tratar de contextualizar lo que ustedes están hablando como algo que creo que no se ha mencionado y es como la estructura también social de estas sociedades asiáticas como y la influencia del confucianismo, ¿no? Creo que se debe tener en cuenta eso cuando estamos en un contexto donde todo tiene un lugar, todo tiene un orden, todo tiene una jerarquía y un poco establecer ese puente entre clase y casta, que creo que es en realidad en últimas como lo que se subvierte en Parásito, tal vez sea mucho más la casta que la clase. Y creo que la película es brillante solamente como al poner esos dos nombres de los Park y los Kim, que para mí es evidente que es como, ¿no? La analogía de las dos Coreas,
justamente por el papel que ha tenido los Park, la familia de los Park en Corea del Sur y los Kim, pues eso no lo tengo que explicar. Pero también como finalmente estos pobres son para mí, y no sé si para mí eso es evidente, obviamente no siendo un experto ni en cine, ni en Corea, ni en filosofía, eh, que vienen de Corea del Norte, que son inmigrantes en su propia sociedad. Y entonces es muy difícil como juzgar, no sé, solamente desde Kant, como esas estructuras tan consolidadas desde mucho tiempo atrás, que es el confucianismo, ¿no? Y esa pregunta, digamos, aquí voy a hacer de Godo, de por qué todos deberíamos ser iguales para esa sociedad, digamos, culturalmente el tema del mérito, porque ahí también recuerdo la actitud del personaje, que no recuerdo el nombre, que es el esposo de la señora, el que está encerrado, ¿no? Como el que es el maestro de la cuarentena, que lleva encerrado mucho tiempo, y su lealtad con el dueño de la casa, como con la otra familia. Él asume su posición, que esa es su posición, y yo creo que nunca en la película se menciona como desigualdad o como algo por el estilo, pero creo que eso es muy interesante, y creo que lo más fulminante de ese tema es cómo se logra hacer una crítica justamente de lo que se mencionaba antes por parte de Germán, como esa Corea del Sur, mostrándole un poco que finalmente ese discurso sobre Corea del Norte también es un discurso en el cual hay, por lo menos, digamos, el dato es como que hay 30.000 inmigrantes de Corea del Norte en Corea del Sur que se quieren devolver para Corea del Norte, ¿no? Creo que lo que estamos dando a la película es decir, mire, ese es el paraíso que nosotros tenemos comparado con esta otra mierda que es Corea del Norte, que al final se supone que todos son como lo mismo, ¿verdad? Mm, y ya, solo quería notar eso, que me parece que eso es como que se está dejando, que no se ha mencionado, pues, y el resto no, gracias, brillante todo lo que se ha planteado. Una cosa muy cortica que me parece fantástico lo que estás planteando. Yo obviamente no me fui por el confucianismo, simplemente por comodidad, porque no me iba a poner a improvisarles acá de lo que no sé casi, ¿cierto? Y pues porque lo de hacer 800 cosas y leerme sobre confucianismo no me lo iba a poner encima después de que estoy lavando y trapeando todo el día. No, no me daba. Pero, pues para pensar eso, a mí me parece también una de las escenas que es como más graciosa, pero también es, por supuesto, una cuestión política en la que responden a la Corea del Norte y la Corea del Sur, cuando les cogen el video y tienen el celular y dicen, el botón de enviar este mensaje es como el botón que tiene Kim de enviar el misil nuclear y les estallaría a ustedes todos en el intestino este misil nuclear y sería con ustedes familia de mierda. Y lo que hace la familia, que está, la familia pobre, mala, una vez está puesto, digamos, en esta condición de la exposición de que son un fraude y les dicen del botón, es que la mamá, que la mamá ocupa para mí, digamos, también un papel muy central en cómo esa figura, esa familia se configura, ¿no? Ella es todo el tiempo como la más, la que manda. Es la mamá la que coge y ataca el sofá donde están los dos que están representando a la Corea del Norte y tumban a la Corea del Norte y le quitan la mano del misil nuclear y digamos allí se desata como la guerra entre pobres, la guerra entre familias. Creo que hay por supuesto, hay un esfuerzo grande y lo hace de manera muy magistral poner la cuestión del enfrentamiento Corea del Norte y Corea del Sur. Solo quería apuntar eso. No, a mí me parece tremenda la pregunta de Jorge de como alrededor de por qué todos debemos ser iguales. Creo que es como una pregunta que puede llegar a estructurar como el resto de la discusión. Seguía Daniel López, no sé si él quiera como profundizar un poco esta pregunta a la que nos invita Jorge. Hola a todos. No les puedo compartir mi cámara porque mi portátil no tiene cámara este. Tengo otro, pero no está ocupado. Entonces, me quedo por ahora con la voz. No, yo precisamente quería hacer una intervención en ese mismo sentido y es que una de las preguntas que yo me hice cuando vi esta pregunta, cuando vi esta película, me la vi dos veces, es ¿a quién se refiere como parásitos? ¿Cuáles son los parásitos?
Eh, y creo que finalmente, aunque hay como un mensaje muy directo que es, hay unas diferencias de clases y esas diferencias de clases son bastante artificiales, se derrumban con cosas muy sencillitas como un discurso, una ropa, un argumento o un diálogo y medio sofisticado, con apariencia de sofisticado y con toda esta cosa que Germán ha dicho de una manera muy elocuente de todos somos impostores. Claro, ese es, digamos, el relato directo y es las clases, digamos, no tienen ningún fundamento, no tienen ningún soporte. Pero detrás de eso creo que lo que está planteando también es una cosa de, acá lo que vemos es que hay un plano de igualdad y el plano de igualdad lo pone en términos de todos somos parásitos. Yo no me iría tan, pues me uno al tema de todos somos impostores, pero me parece que la crítica más demoledora es todos somos unos parásitos. Y todos somos unos parásitos en el sentido en que el capitalismo lo que nos ha venido enseñando es que estamos dispuestos a sacrificar por obtener eso que tanto le da valor el capitalismo, que finalmente es un hiperrelato del bienestar en la vida. Finalmente es un hiperrelato de lo bueno de la vida y estamos dispuestos a sacrificar incluso hasta los familiares. A mí me parece muy interesante la fantasía que tiene este muchacho después de que lo capturan y todo, o sea, como que después pareciera que esa fuera, esa fuera como la realidad, pero él sueña que él vuelve a esa casa, ¿no? Siendo ya rico, siendo todo sofisticado, lo logró y casi que dice como, uff, qué vaina. Esto implicó el sacrificio de mi hermana, esto implicó el sacrificio de mi papá, pero lo logré y deberían sentirse orgullosos porque soy un gran parásito. Logré lo que todo el mundo busca, tanto ricos como pobres, y estuve dispuesto a pagar el precio, a pagar el precio que todo parásito está dispuesto a pagar, que es sacrifiquemos a los otros siempre y cuando no me sacrifique yo. Entonces yo creo que ese plano de igualdad, más allá de las diferencias de clase, es la crítica más demoledora de la película. Gracias, Dani. Continúa. Bueno, les cuento que estamos súper exitosos, pues. O sea, hay 21. Voy en el tercero apenas. Veo 21 que no he desplegado para no perderme. La palabra le sigue a Juan Felipe. Eh, este espacio, digamos, tiene un término, no tiene un tiempo límite. Si quieren nos quedamos y amanecemos. Pero, pues, en aras de poder avanzar y que todos podamos participar, pues, recordamos el tiempo y el uso de la palabra. Entonces, Juan Dale. Bueno, bellísimo, esto está maravilloso. Mucha, mucha, mucha alegría ver esas caras, esos rostros. No, no, esto me parece maravilloso. Estoy muy, muy emocionado. Yo quiero hacer énfasis en un tema de la película que a mí, o sea, que es de esas cosas de la tragicomedia, de lo que es cómico y después se vuelve trágico, que señalaba Mancho ahorita, y es el de todo el tiempo la familia pobre está celebrando que el papá celebra que su hijo, su hija tiene un plan. Yo no, o sea, siempre les está preguntando, pero tienes un plan. Oye, tú tienes, mi hijo tiene un plan. Muy bien, sí, hay un plan. Y eso a mí me parece, pues en tiempos de la pandemia, yo creo que eso también nos confronta mucho a todos y todas, porque pues esto no tiene plan, esto es muy duro, pero todo el tiempo, pero tengo plan. Hay gente que ha hecho Excels para hacer oficios en la casa, o sea, para organizarse, o sea, no, pero tienes un plan. Y entonces con lo que dijo Linis, o sea, con todo lo que se ha conversado acá, uno de las cuestiones que todos tienen un plan, bueno, los ricos tienen un plan tan sofisticado de inversiones, pues que tienen ese aparato y esa casa y, o sea, cómo están viviendo y todo eso. Todo el mundo tiene un plan, así como todos somos impostores, todos tenemos un plan y eso se celebra. Pero entonces hay un momento de quiebre en la película en donde el plan, por alguna razón, se quiebra, el plan se rompe. Y hay o sea, esos planes, Es o de cuando alguna manera también cuando llega la primera ama de llaves. Claro, por alguna razón, por alguna ventana se cuela un vientecillo y quiebra el plan. Y ese plan, y creo que también con algo que se ha dicho acá, ese plan era un plan de éxito.
Entonces, cuando los planes se quiebran, todos quedan confrontados con que el éxito es muy vacuo, es muy vacío. Y entonces ahí cuando, sabes, en esa vacuidad y cuando entonces todo el mundo dice, no, pues es que yo soy impostor, es que no, yo esto pues realmente no tengo mucho merecimiento. O sea, cuando viene todo eso y se cae la pantalla del plan, del plan de éxito, entonces viene y irrumpe como un momento y una confrontación de quiénes somos, de qué somos útiles. Entonces, yo simplemente, un comentario final. Yo me pregunto si en Colombia, pues este no es, o sea, si esto lo traemos a Colombia, si este dilema no es el tema, la confrontación con el narcotráfico. Porque el narcotráfico, o sea, sí que tenía un plan. O sea, cuando uno dice, uy, puta, pero el plan del narcotráfico era tomarse todo esto y lo logró. O sea, y a ellos siempre se les ha dicho, y el gran problema es su arribismo y su querer ascender, etcétera. Pero cuando todos somos confrontados, y eso es lo que quiero decir, hay esta escena en donde ese tema que es recurrente, que es el del olor, ese tema del olor es, el plan se rompe y la persona termina poniendo una bomba, haciendo un terror, haciendo terrorismo y recurrir a la violencia para poder decir, bueno, yo sí puedo hacer algo, yo sí soy útil. Y yo puedo ser útil con la venganza, con el terror, con la violencia, cojo un cuchillo y mato en esta escena de impostores. Y a mí eso me parece bellísimo, y esta es la pregunta, en la película pasada, y esta es una invitación a todos que vean como el otro capítulo, el capítulo previo a esto, en la escena de los hijos del hombre en la película, había como una suerte de salida de unos sujetos que le apostaban a la vida en medio de la pandemia, en medio de la crisis, alguien le apostaba a la vida. Pero aquí parece que no. O sea, acá esta es una tragedia en que no hay apuesta a la vida. Y Linis decía que en estos momentos pareciera que sí podríamos estar confrontados, y había unos filósofos que nos invitaban a que este era un momento como de repensarnos y repensarnos como útiles. Y mi pregunta es esa, en estos momentos, ¿hacia dónde hacia dónde nos podemos repensar como útiles, como para qué? Eso es que una pregunta para mí o una pregunta para el foro, para que se vayan a dormir con esa pregunta y entonces no duerman hoy. Para Lina. Pues yo creo que hay muchas formas de pensar eso de la utilidad, ¿no? Y eso de repensarnos. Como que hay quienes creen que en esto de la reinvención es que estamos reconfigurando nuestra conciencia moral, ¿no? Y entonces estamos como refundando la sociedad sobre la base del reconocimiento de nuestra interdependencia. O sea, por fin nos llegó algo que nos puso a todos en una misma situación de igualdad y entonces vamos a salir de este lugar con la caída y el fin del capitalismo. Vamos a pensarnos el fin de la democracia liberal en crisis desde hace medio siglo. Y hay quienes dicen, los más escépticos, ¿no? Como esto no es el recomienzo de nada. O sea, la utilidad de la pandemia es que tal vez en la excepcionalidad que nos pone, lo que hace es, digamos, reforzar los lugares que hemos venido ocupando, pero es leída exactamente como eso, como una excepcionalidad y una contingencia transitoria y temporal, y lo que todos estamos haciendo es esperar el retorno a la normalidad, y lo que estamos es entonces configurando como una nueva figura, una nueva forma de añorar la normalidad, en la cual yo quiero volver a ocupar el lugar que siempre he ocupado en la sociedad, y yo no pienso transformar nada. Y si a los médicos les siguen pagando mal, pues ¿qué me importa? Y si en Soacha no comen, ese no es mi bendito problema. A mí que me siga llegando el sueldo. Y entonces es como, ahí creo que es como más los discursos de el dilema entre la reactivación económica y la atención de el coronavirus. Y entonces es cuando nos meten en esos discursos y en esos debates sobre si salvar la economía no es salvar la vida de todos. Entonces, claro, el filósofo diría, ¿y cuál vida? Que es un poco lo que estás diciendo tú, Juan, pues, ¿cuál utilidad? A lo que el sistema responde, la que tenías. Bueno, ahí queda
para la discusión y para el vino, pues sí está brutal. Bueno, seguía aquí en el orden de la palabra. Ah, no, que Cris, dale tú, perdón. Alias Poli. Seguía María Paulina Domínguez, alias Poli, que estamos muy No, pero contentos de tenerte. yo y me cogieron aquí desubicada, sin el fondo, sin las matas y sin la biblioteca. Pero solo quería decir sin el síndrome del impostor. en el natural. Llevamos una hora hablando de parásitos y no hemos hablado del parásito más importante, que es la familia que vive, pues, del señor que vive en el subterráneo y la señora que estuvo tanto tiempo en la casa, pues, cumpliendo con las funciones de aseo en el hogar, que yo creo que para mí, pues, esos son los realmente parásitos, pues, al final, pues, materialmente, ¿cierto? Los que podemos ver más en la práctica, en lo que uno cuando piensa en un parásito se imagina, pues si ellos están adheridos 100% a la vivienda. Y muy poco se habla de ellos, entonces quería pues como tirarles ahí, como dicen Caro y Cris, un poco de picante, a ver ustedes qué piensan también pues de esa familia y cómo la ubican pues, en este escenario. Lina es la invitada estrella de hoy. Muchas gracias, Poli. Lina. Pues, sí, me parece muy lindo porque una de las cosas que más se destaca en el personaje de la ama de llaves y que además como que refuerzan todo el tiempo los ricos, sobre todo el que es el rico real, pues que es el señor, ¿no? Que él como que con su puestazo es el que sostiene a todo el mundo en términos económicos, es el lugar de los cuidadores. Yo creo que ahí es como el lugar en el que yo uniría la pandemia y la película, ¿cierto? Digamos, ella es el eje central de esa familia. Ella sostiene la familia, la normalidad en esa familia. Ella garantiza que los niños coman y estén juiciosos, que la casa esté limpia, que el señor no se ponga bravo, que la señora no se salga de aquí si no se quede dormida en el jardín todo el día. Y entonces, claro, cuando llegan los que están compitiendo con ella, la ubican como la primera amenaza y le que hay que bajarse, pero de una manera muy inteligente. Y la estudian, le hacen para volver como a la figura que usaba Juan Felipe de la guerrilla, pues a ella es que le hacen su pequeña toma. La toma guerrillera es sobre la cuidadora mayor. Y yo creo que el rol del cuidado es un rol súper importante en esta cuestión de quién es el parásito y si ellos les podemos decir los parásitos mayores. Porque un poco como además, por ejemplo, poniéndolo en palabras de Jorge, ellos ciertamente tenían una noción de agradecimiento con sus jefes y a ellos no les interesaba romper esa normalidad. Yo creo, y pues claro, aquí estoy también diciendo, siendo muy romántica con la ama de llaves, pero yo creo que ella sabía de su poder, lo sabía plenamente. Entonces a ella no le interesaba cambiar ese estatus. Ella necesita retornar ese estatus y ella se va a la guerra, es en el momento en que después de decirle hermanita a la señora de la segunda familia, la hermanita le hace pistola y luego se cae toda la familia y dice, hermanita nada, hermanita es que nos vamos y te voy a joder como tú me querías joder a mí, ¿cierto? Porque ahí es cuando ella dice, alguien me quitó mi poder. Ahí es cuando está realmente el enfrentamiento de poder. Creo que ella no le interesa actuar en una condición parasitaria, sino que ella se asigna o reconoce el lugar que tiene ahí en ese pequeño espacio y lo usa muy bien. A ella le gusta mucho ser la poderosa de la familia. Gracias, Linis. Y bueno, de verdad hay muchos mensajes. No sé si alcancemos a hablar, pues, todas las personas que están aquí pidiendo la palabra, pero seguía en el orden Felipe Clavijo. Entonces, una reflexión, ojalá súper puntual y la pregunta, Palina, las que quiera. Sí, gracias. Saludos a todos y en especial a Lina por dar difusión y por invitar. Muy bien, yo creo que voy a ser muy puntual. 3 cosas. La primera, una reflexión cuando vi la película que tuve, me hizo pensar en Amartya Sen. Cuando Amartya Sen en la idea de la justicia se plantea
cuál es la capacidad, ¿no? ¿Cuál es la clase de vida que cada persona puede vivir? Y entonces en esos términos se puede pensar tal vez en términos de justicia un poco más cerca de la realidad y de pronto en una crítica muy profunda a John Rawls, precisamente por abstracto y por conceptualista. Dice, bueno, pero finalmente la gente vive la vida que puede vivir. Y yo creo que bajo esa lectura uno puede entender que en la película se representan pues todos esta antinomia entre estas dos familias. Entonces yo creo que esa es una primera línea. ¿Cuál era la vida que podían vivir? ¿Les podíamos exigir una cosa diferente a estas familias? La otra cosa en la que pensé fue, bueno, siempre se cuenta la historia de los exitosos, de los ganadores, son quienes escriben la historia además, y entonces pensaba en otra referencia que da Foucault en sus entrevistas por lo general, y dice, bueno, pero ¿por qué no emprender un proyecto en el cual se pueda escribir una historia universal de los vencidos, de los humillados, de quienes no han podido contar la historia? Entonces me parece que un poco esta clase de películas, como la de Parásito, pretenden también contar desde una forma muy particular esa historia de quienes no han tenido voz y quienes son invisibles para estas sociedades capitalistas. Finalmente, decir que hay ejemplos o esta clase de ejemplos que plantea la película también nos lleva a pensar en la ópera, sobre todo en el momento en que se subvierten los sistemas de clase. Lo hace Leporello con Don Giovanni, en Don Giovanni de Mozart, esto es en 1785, lo hace en Las bodas de Fígaro también, Fígaro y el conde de Almaviva, lo hace también nuevamente en El barbero de Sevilla, Rossini, en Così fan tutte, que es maravillosa, en la cual se prueba la fidelidad de las mujeres. Così fan tutte significa todas hacen igual, se invierten los papeles en los que los novios de las chicas se intercambian y el objetivo es lograr probar que pueden ser fieles hasta el último momento. Por supuesto, el experimento es maravilloso y musicalmente también. Entonces, finalmente, un poco quería traer esos tres puntos y cerrar con la pregunta con la que inicié. Creo que vale la pena preguntarse si es que acaso cada uno vive la vida que puede vivir. Gracias. Vale, muchas gracias, Felipe. Aquí en el orden de preguntas, Jorge. Jorge Mantilla iba en el orden. Si Ya está por Santi aquí. hace muchas muecas, veo. Jorge, si está por aquí, no sé, no lo veo, no lo escucho. Bueno, Pues entonces hablé, pues sigamos. hablé, Ah, listo. hablé. Entonces, La Santiago, y otra Santi. persona. Santi, ya te vieron. Va, es que estaba haciendo muecas por todos lados. Iba a decir como unas cositas puntuales. Uno, yo creo que las Kardashian sí son verdaderamente millonarias. Así no tengan talento, es una cosa, una discusión que podemos tener otro día, pero creo que sí son realmente millonarias. Sí hay una cosa que plantear, es que creo que hay una diferencia entre el fake it till you make it y el síndrome del impostor, ¿no? O sea, como que la persona que está fingiendo hasta que cumple algo, al que tiene el síndrome del impostor. Y creo que la diferencia clara es en quién es competente y quién no. El síndrome del impostor únicamente lo siente el competente cuando cree que lo van a pillar y en ese momento se siente que no es del todo competente. Y creo que la película nos muestra un poco de los dos lados. Creo que el que es realmente competente en parte es como el hijo de esta familia, que él sí sabe inglés y sí puede dar la clase, solo que pues tiene que falsear sus credenciales para poder hacerlo. Su hermana es la gran impostora, no como síndrome del impostor, pero sí como la impostora del todo. Pero sí quiero hacer una pregunta a Lina sobre un pedazo de la película que me parece muy interesante relacionado con la pandemia. Y es este tema de no hagan planes. O sea, como que no hagan planes. Y que el personaje del padre dice es que cuando haces planes la vida se encarga de demostrar que no son posibles o quitártelos. Y pues que estamos un poco relacionados en este momento en la pandemia con eso. Entonces no sé si tendrías algo que decir sobre esa premisa, si debemos hacer planes o no hacer planes. Pues yo, para responderte a ti y volver también sobre el comentario de Felipe, creo que en parte a nosotros nos resulta chocante la película y nos resulta tragedia, es en que
nos dice a la cara que nosotros tenemos asignados unos lugares y que no tenemos manera de salir de ellos, que el intento por subvertir los órdenes casi siempre termina en esas respuestas, digamos, trágicas, ¿no? En esas respuestas que significan la eliminación del otro, porque es la manera en la que la sociedad se construyó en esa lógica capitalista y neoliberal. Digamos, la supervivencia del otro está condicionada a la mía siempre que manejemos un concepto de tolerancia en la cual usted no va a ir por mi posición, porque en el momento en el que usted despliegue un plan para cambiar de posición, probablemente lo que va a desatar es la guerra conmigo y yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas por conservar mi supervivencia en ese lugar. Mm, Creo que lo que nos venden, y ahí digamos repetiría algo que ya dije, es la fantasía del ascenso, es la fantasía del éxito. Y entonces nos preinstalan el chip de que el plan es posible, ¿no? ¿Cuál es el plan? El plan es que si usted, señor clase media, sobre todo clase media, porque a los pobres irremediablemente van a seguir siendo pobres, si usted, señor clase media, se esfuerza y si usted intenta a través de ese esfuerzo y nosotros le damos cabida en unos lugares de élite de poder, usted va a alcanzar el éxito si logra generar y alcanzar y reproducir unas competencias. Esa promesa que era el sueño americano, ¿no? O sea, venga y trabaje y usted camellando de aquí a 20 años tiene casa, carro y beca, y entonces por eso es que todos quieren vivir en Norteamérica. Pues hace rato demostrado pues que era una mentira, pero que es una mentira en la que cuando el sujeto le roban la identidad y le dicen que reconocerse como pobre es vergonzante, pues es un plan existencial. O sea, yo quiero ser así porque es que de otra manera la construcción de la identidad me resultaría demasiado exigente, me resultaría demasiado costosa, sería todo el tiempo, eh, digamos, angustiante, ¿no? En términos casi que de fobia. Eso me generaría un profundo dolor en la construcción de la negación del otro. Estaría todo el tiempo como peleando con la sociedad. Yo creo que en algo también es como las cosas que nos han revelado los estudios sobre las depresiones, ¿sí? El éxito, la depresión del exitoso y todas esas cosas. Yo respondería desde ese lugar un poco a las dos reflexiones. Bueno, no, estamos así ya como súper profundos y filosóficos. A mí esa pregunta de Felipe sobre la posibilidad de otra vida creo que me parece muy fuerte, como otra vida nuestra es posible, ¿no? Creo que da como al lugar de esa pregunta y no sé, pues quedo ahí como con una crisis existencial. Majo Torres, tenías la palabra. Hola, gracias. Eh, Llegué un poquito tarde, pero digamos que sí me ha causado como impacto escuchar todas las reflexiones y me ha llevado a mí también como a pensarme como fue, pucha, no sé muy bien qué significa o cómo puedo entender el síndrome del impostor, pero el hecho de ya escuchar que hablan mucho de lo real y del que está impostado, me lleva a pensar un poco que haciendo hasta la crítica no nos podemos salir de las categorías que el mismo sistema capitalista nos ha dado, ¿no? Y como que siento que hay una mirada súper fija de esas categorías de pobre, clase media, rico, donde si nos salimos de ahí entonces estamos impostando. Y eso, pues digamos que me ha generado un poco de choque, porque pues se pierde un poco ese entendimiento de puedo performar lo que yo quiera y eso no significa que esté impostando, ¿no? Solo pues esa reflexión. Y con el tema del COVID me parece que esta película para mí fue así como una iluminación porque el COVID para mí ha sido como la libertad de todo el mundo de poder reforzar todos los estereotipos alrededor de estas categorías de pobre, de rico. Entonces vemos
he visto como cosas en internet, ya para hacer un poco más light también el análisis, he visto cosas en internet como asociando el asco a los Rappi, porque hay un tema de salud pública, entonces eso le ha permitido a la gente decir, hey, qué asco esos Rappi que se sientan a descansar encima de la maleta donde llevan la comida, estamos en peligro por eso, cuando uno realmente sabe que es una cosa asociada a la pobreza, el asco está asociado a la pobreza, ¿sí? Y también vemos que el rico, la categoría de rico, entonces sale y entonces toma fotos en su jardín, y entonces, ¿cómo toda esta pandemia ha permitido que sea mucho más visible todos los estereotipos alrededor de esas categorías? Me ha parecido increíble. Entonces, el hecho de la película de este señor huele a pobre, o como huele a rábano, que es lo mismo, finalmente es lo que quiere decir, para mí ha sido como algo que se piensa pero no se dice, pero con la pandemia me ha parecido que la gente se siente libre de decirlo. Eso era como 2 reflexiones. Gracias. Bueno, María José, muchas gracias por tu intervención y bueno, nos alargamos un poco más de lo estimado, pero pues nada, está muy bien, aquí no hay control de nada, pues no hay edición sino la nuestra o la de Santiago, a quien desde ya le pedimos disculpas por habernos pasado en el tiempo, porque él es nuestro editor, diseñador, eh, mejor dicho, de cabecera, muchas gracias. Amo. Y perdón la demora. Seguía Valeria Jiménez con la palabra, ¿vale? Y yo creo que ahí podríamos ir cerrando, no veo más preguntas y sería pues después volvamos a Lina pues para cerrar este espacio y al final una pauta publicitaria del mayor interés para todos que nos hará Santi. Muchas gracias y gracias por intentar mantener estos espacios que siempre han caracterizado a la universidad, que me parece súper chévere que podamos hablar de estas cosas. Quería ahondar sobre 2 temas y preguntarle a la doctora Lina qué piensa al respecto sobre primero los planes. Como, claro, todo el mundo está diciendo, pucha, si no aprendes 3 idiomas, si no bajas de peso, si no te vuelves millonario, si no inviertes en la bolsa, entonces estás desperdiciando todo el tiempo en casa. Es como la preconcepción que ya se tiene del capitalismo y de que tenemos que ser hiperproductivos y que el tiempo que tenemos ahora entonces lo estamos desaprovechando. Entonces quería lanzar esa pregunta, no sé si se puede hablar al respecto, sé que el tiempo pues es un poco corto. Y también respecto a ver, básicamente era eso y bueno, sí podemos hablar de eso primero. Sí, me gustaría. Claro, gracias, Vale, bienvenida. No me tenés que decir doctora Lina. Lina ahí todo bien, está perfecto. Vale, gracias. Y tú me permites la lisura, como dicen los costeños, de que te diga Vale. No, claro, por favor. Siempre me parece incómodo eso del doctor, pero creo que por respeto. No, hombre, el respeto está en otras cosas. Es verdad. Pues mira, para responder muy, muy corto, yo creo primero que estamos enfermos de productividad. O sea, creo que es una enfermedad. Sí, lo quiero poner en términos de algo que nos está dañando y deteriorando la salud. ¿Sí? Está apuesta porque tenemos que, y que nuestro lugar moral, nuestro lugar de privilegio moral, está en función de qué tan productivos somos, es simplemente una enfermedad sobre precisamente la crisis de identidad que tenemos, ¿no? Necesitamos todo el tiempo funcionar para el otro, no con el otro, sino para el otro, de manera que el otro me reconozca, el otro me defina, el otro me admire, que es también un poco esta situación de la sociedad del espectáculo. Entonces, que es un poco lo que en otro punto puse como que el mercado es el que nos define y el mercado nos hizo productos y nosotros nos configuramos como productos y entonces lo que hacemos es todo el tiempo una mejora de producto, ¿no? O sea, entonces es como, creo que es dramático en nosotras las mujeres que ese lugar asignado del objeto que tenemos desde hace tanto tiempo, lo que nos ha traído es que nos ha dicho que la liberación viene por la vía precisamente de la productividad y del multitasking, y entonces la trampa que significó para la liberación femenina desde la construcción femenina que supera la asignación de roles, que nosotras dijimos, pues entonces les vamos a demostrar es que podemos hacer todo lo de ustedes y más. No, nosotras lo que hicimos fue jodernos y estamos mamadas haciendo 4 jornadas al día y la pandemia nos tiene a tope
porque la pandemia sí que nos obliga a que esas 4 jornadas de cualquier manera las sostengamos, porque si no se nos cae la identidad. Y la segunda cosa que diría sobre lo que nos propones es que también creo que un síntoma de nuestra profunda identidad neoliberal es este alarde del privilegio. Y digo alarde del privilegio es porque aun cuando se disfraza de una falsa humildad y modestia respecto a que no, yo de verdad estoy muy agradecido con el universo porque tengo una casa y un trabajo y eh, bendecida y afortunada, pues para resumirlo, el privilegio es un mecanismo, es de refuerzo de nuestra posición social, ¿no? Y entonces el reconocimiento viene no por la vía de qué tanto nosotros aportamos a la construcción de una comunidad, cómo logramos contribuir a la construcción de un sujeto colectivo, sino que viene por la vía de cómo eso funciona como un reconocimiento del yo. ¿Sí? Y en ese sentido es que creo que es, digamos, un síntoma de una identidad que nos quitaron, que nos despojaron y que nosotros estamos ahí dando patadas de ahogado para ver si la recuperamos. Que es todo esto de la gente que se toma fotos dando mercados, a ponerles cualquier ejemplo. O la gente que se toma fotos llorando porque le parece muy dura la pandemia. Sí, creo que hay, bueno, obviamente esto también es como una crítica, estoy desnudándoles mi alma. Bueno, no, ya última intervención, no más. Recuerden que después de esto viene el concurso de perreo pesado. Entonces gana la mejor, la mejor intervención, es la que mejor mueva sus caderas. Entonces, esto no es por nivel de intelectualidad ni nada, sino es corporal. Felipe Hurtado. A veces tengo problemas con el audífono, ¿está funcionando? Con el micrófono, perdón. Sí, perfecto, te escuchamos muy Vale, sí, yo bien. quería hablar de este como afán de productividad que nos está dando la pandemia y cómo se parece mucho a la película. Y ahí tengo que diferir con Lina de que el afán de productividad es un privilegio de clase, en el sentido que nosotros tenemos el privilegio de no poder pensar, de poder no pensar en productividad. En este momento es 8:30 de la noche, me estoy tomando una cerveza, estoy hablando de cine, no tengo ninguna preocupación en el mundo aparte de la intervención que estoy haciendo. Y los que en verdad mueven la sociedad, los que en verdad están manteniendo el espíritu vivo de esta economía violentamente liberal, es la misma forma que los de la película, los del sótano, los del subsótano. Es más, entre más abajo, más poder tienen. Al fin y al cabo, todos ellos llegan a el hogar, a pues a sí, a esta situación de compartir con la clase alta por miedos que ellos tienen de ellos mismos, como por ejemplo el fantasma que vio el menor de los Park. Y pues hablando de esto es muy parecido a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque pues tenemos a los rapis y a los constructores en este momento teniendo que ser productivos, mientras que nosotros nos podemos dar el lujo de parar y pensar si en verdad queremos ser productivos. Me parece que eso es tal vez el mensaje más importante de la película, y es que los que en verdad tienen el control de las situaciones son los de abajo y no los de arriba. Y pues y sí, cierro con ese mensaje pseudo revolucionario. No, ahí yo le tengo que responder a Feli brevemente, pero ahí lo que le diría a Marx es, amigo, el neoliberalismo lo que hizo fue robarle la conciencia de clase a la clase oprimida. Y cuando nos robaron esa conciencia de clase, nos disputaron la posibilidad, o más bien nos quitaron la posibilidad de que nosotros reconozcamos que nosotros sostenemos la sociedad. Y nos asignaron una guerra en la cual el enemigo inmediato es aquel que podría ser mi socio para subvertir el orden y quitarle el poder a ese que nos tiene oprimidos. Y además del camarada Mar diría, intento ser como las Kardashian. Yo los invito a seguir mi observatorio. Llevo 10 años ya haciendo un observatorio de las Kardashian. Pueden buscarlo en Twitter. Gracias. Y bueno, ya con esta última pauta publicitaria, le doy la palabra a Santi para cerrar, como para contarles un poco qué viene, hacia dónde vamos. Y listo. Y acabamos hoy. Gracias.
Gracias. ¿Aló, Santi. Santi? Prenda el micrófono, mano. Ya, es que hay un tema que no es tan fácil quitar el audio, sino antes de convertirlo allá. Listo, ya. No sé si pueden ver mi pantalla. Listo, entonces, para los que estaban desde el inicio, para los que quieren volver a un espacio como este, eso se llama Coma Dialéctico. Estamos haciendo una serie de charlas que hemos decidido llamarlo Ciclo Confinado, que son 5 películas para hablar de nosotros durante la pandemia. La semana pasada estoy hablando yo, esta semana estábamos con Lina hablando de Parasite, pero si les gusta este espacio y quisieran participar otra vez, las próximas 3 semanas también está abierto en este mismo link que es bit.ly/ciclo confinado. Pueden compartirlo con la persona que quieran. Este es un espacio abierto. Si lo pueden compartir con otros estudiantes, con otros profesores, digamos que la conversación está abierta para que todos participemos. La próxima semana tenemos al señor Michael Monclú como invitado especial, hablando de una película que se llama Perfect Sense, y el título que él nos propone va a ser Sentir la pandemia, un compás de espera. En 2 semanas va a estar Cristina Hernández, que hoy también nos acompañó coordinando y dirigiendo este programa, hablando de la princesa Mononoke de Miyazaki, con un título que es El virus de los espíritus vengadores. Y el 21 de mayo cierra este ciclo Juan Felipe García con Doctor Strangelove or How I Learned to Stop and Worrying and Love the Bomb, con el título que nos propone, que es El sentimiento de exterminio. Les queremos agradecer a todos por su atención, por su tiempo. Esperamos verlos de nuevo acá en Coma Dialéctico, que nos acompañen en todo el ciclo confinado, y esperamos que podamos hacer muchos ciclos más y que podamos contar con su participación y contar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas. Un placer. Gracias. Estar Lina, Gracias muy a chévere. todos los que Gracias. vinieron, los que se Genial, están tomando gracias. algo. Gracias. Salud, que la sigan, que hagan el perreo al que nos invitó Cristina, que se peguen al cine y que no se sientan Salud por el solos, que aquí Festival de estamos todos juntos. Grande, profesora Chaparro. Chévere, Lina, muchas gracias. Juan Felipe, un placer. Y Santi, y a todos, muchas gracias. Bueno, un gusto. Que Saludos, estén muy bien. Gracias. amigos. Chao, Mike. Gracias. Chao, pa. Salud. Chao, Chao, todos. hijo. Salud, Un abrazo a hermoso este todos. espacio. Que crezca, que crezca. Salud. Qué duros. Un abrazo a todos. Yo, Santi. Un abrazote.